¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Como había mencionado en el video pasado, hoy me quiero referir, vamos a hablar sobre esta secta que es la Asamblea de los Hermanos, ya en este mi tercer video. Y hoy voy a mostrar un poco algunos testimonios, y también quiero explayarme un poquito acerca de la doctrina y los fundamentos de la doctrina de estas sectas que se llaman Asambleas de Hermanos. Así que voy a hablar con un poquito más de detalles sobre la doctrina. Como ya lo había mencionado antes, los protestantes, incluido la Asamblea de los Hermanos, creen en la Biblia sin los libros deuterocanónicos. La Biblia sería la única fuente de regla de fe y práctica, como dicen ellos. La interpretación de la escritura se la hace privadamente cada persona bajo la luz del Espíritu Santo, según los hermanos. Así que otra cosa interesante de ellos es que relatan una apostasía muy grande del judaísmo, que no reconoce a Jesús como el Mesías, y que esto es algo interesante que creen que hay un paralelo entre el cristianismo, que ha apostatado de la pureza original, sería del cristianismo, y por eso, así como el judaísmo y todo el cristianismo, queda bajo la ira de Dios, absolutamente todo esto. Así que tanto la Iglesia Católica, como ya lo había mencionado, también el luteranismo, anglicanismo y todos los demás protestantes ya no estarían siendo una iglesia de Cristo, sino la iglesia corrompidas, como dicen ellos. Así que otra cosa que, según dicen ellos, el punto cardinal de los errores del cristianismo sería la existencia de oficios ministeriales, como ser los sacerdotes, pastores, obispos, que según ellos no hay y que no existirían en su doctrina. Y por eso es que ellos dicen que esto impide que el creyente se acerque a Dios teniendo ministros. Entonces, como no hay ministros, no hay pastores, dicen que reciben de Dios una autoridad que ellos tienen que ejercer de una manera, sin ninguna relación con algún oficio que ellos puedan tener, por ejemplo, pastor, como había dicho, sacerdote, diácono. Entonces, ningún hombre puede guiar, ni ningún cuerpo de hombre, según ellos. Así que ellos mismos se asignan estos oficios, como habían dicho, el oficio de ancianos, como ellos dicen en el Nuevo Testamento, y al final terminan siendo la misma clase de doctrina de jerarquías eclesiásticas. Así que la verdad que no hay mucho para decir. A ver, otra cosa. No permiten que las mujeres hablen en la iglesia, como esto sabemos. No reconocen los dones del Espíritu Santo. Normalmente bautizan adultos, no bautizan creyentes ni nada, aunque vemos en Hechos 16 que hubo bautismo de familias. Así que a ver, otra cosa. Las doctrinas son, como había dicho anteriormente, ligadas al calvinismo. Sostienen el milenialismo, que se llama en la forma literal. La vida de ellos, las costumbres, siguen el modelo puritano de los calvinistas. También la secta ejerce un control muy riguroso sobre la conducta de las personas.
y exigen esta separación que hablan del mundo y de los pecados, y también algunas otras cosas, por ejemplo, más extremas, es que pierden casi todo el contacto con la vida social, con las personas de su entorno, no se pueden juntar. Así que bueno, más o menos esto es lo que creen. Voy a dar algunos nombres para que ustedes puedan buscar después de las fuentes de donde saco estas cosas, ¿no? Le voy a dar un nombre: Ronald Barron, Iglesia Católica y Confesiones Cristianas, Madrid 1964. B. Newby, La historia de los hermanos de los Plymouth Brethren, Londres 1902. J.S. Teulon, Historia y enseñanza de los hermanos Brethren, Londres 1883. Así que bueno, como había dicho, voy a leer un testimonio que acá lo tengo, para que puedan ustedes ver un testimonio de un hermano de Inglaterra, miembro de la iglesia local, donde contó su testimonio. Está en internet también si ustedes lo quieren buscar, para que sepan las fuentes de donde saco, ¿no? Bueno, les voy a leer el testimonio y después voy a pasar a contar un poquito sobre mi propio testimonio que me acercó a la Iglesia de Cristo, y después voy a mostrar un poco algunas fotos, algunas cosas que ya van a ver ustedes. Bueno, les leo el testimonio de Arturo Cassi, se llama. Es miembro de la iglesia local de Inglaterra. Empieza así el testimonio. Nuestro Señor dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Según Arturo, este versículo aún resuena en su mente cuando piensa en lo que experimentó hace más de 10 años en la secta. Todo comenzó cuando un amigo compartió el evangelio conmigo. Habla el testimonio de Arturo Cassi. A pesar de crecer en una familia que asistía a la iglesia, yo rechacé el cristianismo a los 18 años de edad. Cuando un amigo me habló de religión, solo le respondía con evasivas constantes, pero una semana después atendí un estudio bíblico y fui llevado al evangelismo. Luego de vivir por 21 años en el mundo, como lo llaman ellos, comencé un nuevo camino en mi vida, de la mano de mi relación con la congregación o iglesia local. Luego de esto concurrí a varias iglesias, pero las sentí muertas y que habían abandonado a Jesús. Como tantos otros de mi edad, yo era rebelde y desconfiado de cualquier organización dirigida por adultos de clase media bien establecidos. En mi fuego por buscar a Jesús no podía entender por qué otros no lo estaban. Esta predisposición, combinada con mi falta de fundamento bíblico, me hizo vulnerable ante la falsa doctrina. Una tarde pasé a visitar a un amigo cristiano, quien a su vez tenía unos extraños invitados. Se trataba de unos jóvenes en fuego por Cristo, se llama, evangelistas itinerantes, pertenecientes a una organización llamada Los Niños de Dios. Cuando quise saber, ya había renunciado a mi trabajo y me encontraba listo para salir a predicar con estos jóvenes evangelistas por las calles. Afortunadamente, unos queridos amigos cristianos me detuvieron de viajar y de esa forma me previnieron de unirme a una secta, al menos por ese momento. Mi corazón seguía lleno de un ferviente deseo por servir a Cristo y ahora estaba desempleado. Randy, otro amigo, me invitó a viajar con él para unirme a otra organización entusiasta. Una vez más preparé valija y me fui. Nadie me detuvo de esta vez. Nunca olvidaré mi primer encuentro con este grupo. En su reunión cantaban a viva voz versos de la Escritura y uno a uno daba su testimonio sobre lo que Cristo significaba para ellos. Perdónenme un segundito.
Había personas jóvenes y mayores de color blanca, orientales. De inmediato me uní a ellos cantando. Mentalmente conservaba algunas dudas, pero en la emoción fui seducido. El amor, la unidad y el nivel de servicio me sobrecogieron. He aquí que gente, en realidad, que ama a Jesús y no teme demostrarlo, pensé para mí. Luego de la reunión de esa noche, Randy me presentó a muchos de ellos. De inmediato me dieron la bienvenida y mostraron un gran interés en mí. Solicité quedarme por 1 o 2 semanas como periodo de prueba y se me alojó en una amplia casa junto con unos 10 miembros quienes dijeron que me podía permanecer allí hasta que decidiera ingresar o no al grupo. Nadie me forzó a unirme, no hubo necesidad, yo estaba maduro. Así que la organización es conocida con el nombre de la iglesia local, dice Arturo. Si el grupo se encontrara en la ciudad de St. Louis, se llamaría la iglesia de St. Louis. Toman el nombre de la localidad donde están. Bien. Vamos a seguir leyendo el testimonio. En los primeros decenios, el movimiento se mantuvo dentro del fundamentalismo tradicional. Creían que la Biblia era la palabra de Dios, que la sangre de Cristo pagó por los pecados del mundo y la necesidad de poner fe en Cristo para la salvación. Sin embargo, algunas de sus enseñanzas, al poco tiempo de estar en América, empezaron a cambiar. El fundamento de las doctrinas es su concepto de la Trinidad, el modalismo y la idea de que un Dios se revela en 3 modos o escenarios diferentes. Esto es lo contrario a las confesiones de fe tales como el credo de Atanasio, la cual enseña que Dios es una sustancia pero en 3 personas. La enseñanza de esta secta destruye la distinción de personas en la deidad. La doctrina de esta iglesia sobre la persona de Cristo también contradice el cristianismo histórico. Se enseña que la encarnación y la divinidad de Jesús se mezclaron. La definición del Concilio de Calcedonia declara que las 2 naturalezas de Cristo formaron una persona, pero continúan siendo distintas, sin mezclarse. Esta organización convierte la naturaleza divina en algo inferior a Dios, pero superior al hombre, y la naturaleza humana en algo superior al hombre, pero inferior a Dios. Así que la iglesia forma una nueva criatura, el Dios hombre. Por tanto, para ser salvo, la persona debe pronunciar el nombre de Jesús literalmente y así se convierte en un creyente para ellos. La meta es eliminar el propio estilo de vida y ser transformado en una nueva criatura, entre comillas. Todo esto es necesario si alguien quiere ir al cielo. Fuera de la organización es altamente improbable que alguien vaya al cielo. Por consiguiente, si usted quiere experimentar la total salvación de Dios, la organización tiene el único método y el único camino. Otra enseñanza central es la sujeción a la autoridad. Los miembros deben obedecer sin cuestionamiento a las enseñanzas y directivas de la organización. Se me dijo que aún recibiendo directivas contrarias a la palabra de Dios, tenía que obedecer. Si no, deshonraría mi sujeción a los líderes. Esta organización llama cristianismo satánico a las iglesias que no están bajo su égida y asegura a sus miembros que todos los que están afuera de su movimiento están engañados. Si alguien deja el movimiento, es muy improbable que pueda llevar una vida cristiana. Se me habló de algunos que salieron y cómo sus vidas consecuentemente se desmoronaron. Esto creó en mí una mayor dependencia psicológica del grupo. Temíamos a los de afuera porque podían buscar quitarnos de nuestro grupo. Mi entusiasmo por las doctrinas me hizo escalar posiciones y en 6 meses pasé a ser líder de una casa de hombres solteros. Fervientemente reclutaba nueva sangre y nunca falté a las reuniones de costumbre. Los fines de semana eran dedicados a traer nuevos convertidos o personas para convertir, y los festivos a tener conferencias en varios lugares. Estas demandas, sumadas a un empleo de 40 horas, me mantenían ocupado y exhausto. El estilo de vida es semicomunal, los miembros pueden tener propiedades, sin embargo hay un fuerte sentido de comunidad y se estimula a compartir las cosas materiales. Una vez que uno está dentro de la organización, sus necesidades materiales son aseguradas.
Sin preocupaciones por lo material, los miembros se sienten más libres para obedecer a la jerarquía. En Navidad de 1972 me enfrenté al dilema de elegir entre visitar a mis padres o ir a una conferencia de la iglesia. Yo quería ir a casa, pero me surgió fuertemente que fuera a la conferencia. Una ley tácita del grupo es que la familia debe olvidarse para dedicarse a la causa. Recuerdo que mi madre lloró cuando le dije en el teléfono que no iría a casa para las Navidades por segundo año consecutivo. Por medio de la providencia de Dios, esta aparente decisión equivocada cambió mi vida y mi compromiso. Regresé ese fin de semana con un ánimo diferente. Había conocido a alguien que me ayudó a pensar por mí mismo y a buscar en mi corazón y espíritu si realmente estaba siguiendo la libertad que el Señor brinda a los que creen en Él. Aún sentía un compromiso fuerte con el movimiento y no estaba pensando en dejarlo por el momento. Estaba decidido a permitir que la Escritura me hablara y a arrepentirme de cualquier cosa en mi vida que no concordara con la enseñanza cristiana. El nuevo cambio en mi espíritu, originado por el Espíritu Santo, me dio el ímpetu para dejar el grupo. Durante los 6 meses continuó siendo un miembro entusiasta del movimiento, pese a ser uno de los maestros en los grupos de adultos que escuchaban las lecciones grabadas y repiten el contenido durante las horas de estudio. Yo escuchaba la cinta, pero simultáneamente pasaba más tiempo en privado con la palabra. Me levantaba temprano a orar y buscar a Dios. Comencé a dudar de lo que se me enseñó, vi que debía obedecer a Dios antes que a los hombres, y que contrariamente a lo que la organización decía, mi mente era buena y Dios quería renovarla y usarla. El cantar repetitivamente y la oración, lectura se me hicieron extraños a la luz de la Escritura, la cual enseña el buen orden de Dios y el correcto uso de la razón. La suerte fue echada pronto. Una mañana de abril me fui definitivamente. Durante las siguientes 2 semanas casi padezco una crisis de nervios. Me encontraba paranoico y exhausto, sin saber qué hacer exactamente, pero armado con la promesa de que el Señor era mi pastor y no me abandonaría. Fui a un centro comunitario local para poder ordenar mis pensamientos. Allí me enviaron a una antigua iglesia con hombres cristianos que ayudaban a hombres y mujeres de edad universitaria. Una tarde un joven me leyó Romanos 5:1 enfatizando que la paz con Dios era posible por gracia. Nuestro esfuerzo para servirlo no podía lograrlo. Estas palabras me lo dijeron todo y mi entusiasmo y dedicación habían sido intentos de complacer a Dios y ganar su aprobación. Lágrimas fluyeron de mis ojos y por fin estuve en paz en su gracia. Bueno, este es el testimonio de Arturo. Como había comentado yo, realmente son testimonios que vale la pena escuchar para poder ayudar también a otras personas a que puedan estar saliendo de estas organizaciones destructivas, estas organizaciones que destruyen la libertad del pensamiento de las personas. Y es así como al final este hombre pudo salir de la organización y hoy está con la mente clara, pudiendo pensar por sí mismo. Muy bien, ahora voy a cortar el video y en el próximo video voy a mostrar algunas fotos y algunas otras cosas de las que me pasaron a mí adentro de esta secta, para que ustedes puedan tener conocimiento. Les dejo un saludo y bueno, esperen el siguiente video para ver cómo continúa. Dios les bendiga.